Capítulo 5. Morada del anticultismo. Estoy seguro de que ya se han dado cuenta de que detrás de todos los crímenes de las organizaciones anticulto existe una conexión constante con Rusia. Los organizadores del movimiento internacional terrorista anticulto, los autores de actos terroristas y los inspiradores ideológicos del genocidio masivo en varios países, todos ellos tienen sus raíces en Rusia. Las actividades de este enemigo siempre están directamente relacionadas con representantes de Rusia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el verdadero enemigo de América y del mundo libre es el Cuarto Reich, ese anticultismo global que tiene su origen en Rusia. Es precisamente allí donde los representantes del anticultismo global establecieron su estado profundo y desarrollaron su estrategia. Es desde allí que sus comandos son emitidos a otros países para todas las ramas, incluyendo las organizaciones anticulto. Es importante entender que las organizaciones anticulto de todo el mundo no son más que una de las herramientas a través de las cuales el anticultismo global logra sus objetivos. Organizaciones como Ratzirs, FECRIS y los anticultistas en Estados Unidos son solo portavoces del anticultismo, peones en el tablero de ajedrez que manipula. El anticultismo no les protegerá si existe la amenaza de que quede al descubierto. Para desviar el golpe de sí mismo, fácilmente los sacrificará a todos y los descartará como un lagarto que suelta la cola para escapar. En Rusia, el país que se ha convertido en el bastión del anticultismo, las organizaciones anticulto ya han triunfado y lo están desestabilizando manipulando las mentes de millones de ciudadanos. Ustedes se preguntarán, si el anticultismo procede de Rusia, ¿por qué desestabilizan su propio país? La cuestión es que no lo consideran su país. Odian tanto a Rusia y al pueblo ruso, como a Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Creo que ya están convencidos de lo crueles que son sus métodos para manipular a la gente. Y ahora les daré otro ejemplo. Este enemigo se ha fijado un objetivo: revivir el nazismo y destruir la democracia por todos los medios posibles. Para lograrlo, han creado en Rusia un Estado dentro del Estado, que ya ha adquirido un inmenso poder. El anticultismo global es cínico y despiadado. Y para el renacimiento del nazismo, ha elegido al mismo país que sufrió las mayores pérdidas humanas, defendiéndose a sí mismo y al mundo entero del Tercer Reich. El aspecto más aterrador de esta situación es que los ciudadanos rusos, personas que perdieron a alguien en cada familia mientras defendían su patria del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, personas para las que la propia palabra nazismo es la más aterradora, personas que creen sinceramente que algo así nunca volverá a ocurrir en su país porque no lo permitirán, sin ni siquiera darse cuenta, están ayudando ahora a construir el Cuarto Reich con sus propias manos. Rusia es solo un conveniente campo de pruebas para los anticultistas, donde perfeccionan todos sus métodos antes de utilizarlos en otros países para hacerse con el control del mundo entero. El anticultismo y las organizaciones anticulto tienen un poder inmenso en este estado. Han conseguido alterar la Constitución para adaptarla a sus necesidades, se han hecho con el control de las autoridades gubernamentales y han convertido el cristianismo ortodoxo en su religión titular. El anticultismo está detrás de Putin, manipulándolo desde hace mucho tiempo. De vez en cuando, los representantes del anticultismo incluso recuerdan públicamente a Putin quién manda realmente en el país y le advierten de las consecuencias si no sigue sus directrices. Uno de los numerosos ejemplos es el comentario de Alexander Novopashin sobre el programa electoral de Putin allá por 2012. Fragmento del comentario de Alexander Novopashin sobre el programa electoral del presidente Putin. Sea como sea, todavía tenemos que votar basándonos en lo que los políticos declaran en sus programas. No todos ellos hablan hoy de moralidad y espiritualidad. Por eso es alentador escucharlo de Putin, sobre todo después de que en su discurso de Año Nuevo deseara que el dragón nos trajera algo. Por cierto, el año que viene es el año del dragón, según el calendario oriental. De hecho, yo nací en el año del dragón.
Por regla general, siempre han sido tiempos afortunados para nosotros. Espero que también esta vez el dragón traiga suerte, bienestar y prosperidad a todas las familias rusas, a todos nuestros ciudadanos. Eso me chocó mucho entonces. Si un hombre lleva una cruz, ¿cómo puede apelar a una bestia ficticia en vez de al Creador y desear su ayuda para su pueblo? Además, ¿qué tienen que ver las supersticiones chinas con nuestra historia, tradiciones y cultura? ¿Por qué se nos imponen? Así que, si Dios quiere, las palabras de Putin sobre la espiritualidad tradicional irán seguidas de hechos, y ya no habrá concesiones a fenómenos foráneos como ratas, dragones, cerdos y otras supersticiones. Quiero que las palabras de la campaña sean sinceras y que el político sea consecuente a la hora de ponerlas en práctica. De lo contrario, no tendrá respeto ni en la sociedad contemporánea entre sus conciudadanos, ni por parte de las generaciones futuras. La memoria permanecerá, y creo que su calidad es algo a lo que ninguna persona en su sano juicio debería ser indiferente. Nuestra iglesia canta memoria eterna. Espero que esto también le importe a Putin. Una persona común y corriente que no sepa nada de anticultismo podría no ver nada especial en estas palabras. Sin embargo, ustedes poseen ahora los conocimientos y los hechos sobre los objetivos y los métodos del anticultismo. Por lo tanto, estoy seguro de que entienden que se trataba de una orden directa a Putin, así como una declaración de las consecuencias a las que se enfrentaría en caso de desobediencia. Si traducimos las palabras de Novopashin al lenguaje llano, su mensaje a Putin sonaría más o menos así. Si no haces lo que queremos, nos aseguraremos de que el pueblo no te respete ni te considere su presidente, y borraremos los recuerdos sobre ti para siempre. ¿Creen que Putin escuchó esto? Por supuesto que sí, porque Novopashin no es más que un portavoz que transmite una advertencia de la fuerza que está detrás de él. Y Putin lo entendió perfectamente. Lo escuchó y sacó sus conclusiones. Vladimir Putin ha declarado hoy que Rusia necesita mejorar la legislación sobre el control de las actividades de las sectas totalitarias. Esta cuestión fue planteada por representantes de la región de Samara, junto con el gobernador Nikolai Merkushkin, que acudieron al presidente para discutir los problemas de la región. Propusieron crear una base de datos de tales organizaciones y hacer la lista accesible a todas las regiones. En cuanto a las tendencias de la actividad totalitaria, sin duda representan una amenaza inequívoca para nuestro Estado, nuestra sociedad y nuestro pueblo. No es solo una casa de las almas, es una casa de la propiedad. En última instancia, todo se reduce a una casa de la propiedad y de las almas de estas personas. Estoy de acuerdo con ustedes en que las autoridades gubernamentales, tanto a nivel federal como regional, deben considerar la posibilidad de perfeccionar el marco jurídico, trabajar en esta dirección y aplicar en la práctica estos documentos normativos. Permítanme recordarles que el término secta totalitaria y la definición de lo que puede considerarse una secta totalitaria, es decir, un culto destructivo, fueron introducidos en realidad por los anticultistas. Sucedió que en Rusia yo fui realmente el primero en ocuparme de este nuevo fenómeno y, en consecuencia, fui el primero en utilizar el término secta totalitaria, aunque sucedió totalmente por casualidad que yo fuera el primero en utilizarlo. Obviamente, estaba en boca de todos, o en boca de mucha gente al menos, porque todos los demás empezaron a utilizarlo inmediatamente. Este término no está definido legalmente, y su uso viola la presunción de inocencia. Ahora, piensen detenidamente lo que significa el uso del término secta totalitaria o culto destructivo a nivel oficial por parte del presidente de un país. Con su declaración, Putin violó esencialmente la presunción de inocencia, legitimó la persecución y apoyó la estigmatización de millones de personas inocentes. Además, esta declaración se convirtió en una señal para las fuerzas del orden y los servicios de seguridad de que pueden reprimir a cualquier ciudadano, a quien los anticultistas identifiquen como miembro de una secta totalitaria o culto destructivo. Todo esto sucedió simplemente porque Putin empezó a hacerse eco de la retórica de los anticultistas tras escuchar la advertencia de Novopashin. Así, una sola declaración de Putin amplió significativamente el ya inmenso poder de los representantes del anticultismo en Rusia, aumentó su capacidad para influir en las mentes de los ciudadanos y, en última instancia, exacerbó el sufrimiento de la gente. Algunas personas se preguntan por qué los ciudadanos rusos no se dan cuenta de que están siendo manipulados. Sin embargo, imagínense lo difícil que es vivir bajo constante amenaza y presión psicológica, mientras tu conciencia está bombardeada por narrativas contradictorias.
personas que habían saboreado un poco de libertad tras el totalitarismo de la URSS viven ahora bajo incesantes ataques terroristas informativos y psicológicos, con miedo permanente por su propia vida y la de sus seres queridos. Viven en un país donde expresar una opinión que a esa entidad terrorista le parece equivocada puede acarrear cargos penales contra cualquier ciudadano y su familia. En este territorio, las leyes y los derechos humanos llevan mucho tiempo sin respetarse. Los ciudadanos de Rusia son los más afectados por esta entidad secreta. Al igual que el anticultismo tiene su propio estado dentro del Estado, del mismo modo tienen su propia agrupación dentro del cristianismo ortodoxo, que con sus acciones envenena la esencia misma de esta religión. Una vez infiltrados en la ortodoxia, la utilizan para luchar contra otras religiones y asociaciones de personas bajo la directriz del anticultismo. Así, han hecho de la ortodoxia su religión titular y han conseguido aún más poder en sus manos, que utilizan para influir en la conciencia de los ciudadanos rusos y subordinarlos a su voluntad. Ratsir se ha convertido en la principal herramienta de esa entidad secreta para llevar a cabo sus actividades criminales y manipular la conciencia pública. Es más fácil influir en los creyentes, ya que el tema de Dios es sagrado y valioso para ellos. Los sermones y conferencias de los representantes de las iglesias contienen impresiones destructivas que son beneficiosas para esa entidad y eluden el pensamiento crítico de la gente, penetrando directamente en el subconsciente. La muerte en la guerra es mejor que cualquier otra muerte. Es la mejor de todas las muertes. Te diré que la gente suele morir como cerdos, ahogándose en el vómito. Comen, beben, se emborrachan, se caen bajo las mesas, vomitan y se ahogan en su propio vómito. Su manipulación de las mentes de la gente puede rastrearse fácilmente si escuchas atentamente sus narraciones. Un reciente artículo extremista de un arcipreste ruso sirve como ejemplo sorprendente de tal acto de terrorismo informativo. Extracto de una conferencia del representante de Ratsirs, Protoyereus Vyacheslav Pushkaryov, titulada «La pacificación y el diálogo teológico con los no ortodoxos ya no tienen sentido». Nosotros, cristianos ortodoxos, siempre defendemos la paz entre las naciones y las opiniones. Somos los verdaderos pacificadores, al igual que la civilización rusa que hemos creado. Sin embargo, somos pacificadores experimentados con una experiencia milenaria. Esta experiencia nos ha enseñado que no todos los medios son aceptables, ni todas las personas son adecuadas para alcanzar nuestros objetivos. Esto significa que no debemos confiar en los funcionarios del gobierno ni en las personas que viven fuera de nuestra iglesia. Solo ponemos nuestras esperanzas en el cuerpo de Cristo y en el Espíritu Santo, el Paráclito, que habita en él hasta el final de los tiempos. Somos los únicos verdaderos estadistas, no en el Estado, sino dentro de nosotros mismos, desde la plenitud de nuestro corazón. Estamos libres de nacionalismo o partidismo, pero propagamos la elección del espíritu ortodoxo ruso, que es el único que forma el Estado, y lo defendemos hasta la muerte. Por lo tanto, para mantener la paz, no necesitamos negociaciones preliminares con pseudoclérigos y herejes sobre el olor de sus calcetines y los nuestros. Y no necesitamos sus instrucciones sobre cómo vivir, porque hace tiempo que tenemos todas las respuestas y ya están en aplicación práctica. No fuimos nosotros los que nos separamos de ellos, sino que ellos se separaron de nosotros. Ellos no son la iglesia, sino que solo nosotros lo somos, y las puertas del infierno no han prevalecido contra nosotros, y, según la profecía de Cristo, no prevalecerán. Las actividades del llamado diálogo interreligioso representan un intento de apaciguar al Estado, engañar a los verdaderos creyentes ortodoxos y crear una ilusión de pacificación para los no creyentes, para prolongar la agonía de su estancia en el mundo. Eso es un negocio que no tiene nada que ver con el acto divino de pacificación. Aquellos de entre nosotros que no entienden esto y consienten a los pseudoclérigos solo inflan su autoestima y prolongan sus convulsiones, perjudicándonos a nosotros y a ellos mismos. Este artículo es un claro ejemplo de acto terrorista informativo. Está estructurado según un esquema manipulador especial para inculcar las narrativas deseadas en las mentes de quienes lo leen o escuchan. En el artículo, el Protoyereus I dice a los creyentes que los cristianos ortodoxos son pacificadores y siempre defienden la igualdad y la paz entre naciones y opiniones. Sin embargo, a continuación dice abruptamente lo contrario. Afirma que la ortodoxia rusa ha sido elegida por Dios y que los creyentes deben defenderla hasta la muerte.
Por último, afirma que es la única iglesia verdadera y que el diálogo interconfesional y cualquier negociación con representantes de otras confesiones carecen de sentido, porque no hacen más que prolongar las convulsiones de otras confesiones. Por favor, tengan en cuenta que utiliza la palabra convulsiones y antes también la palabra agonía, dando a entender que otras confesiones perecerán de todos modos. Este método de presentar la información es una técnica especial de manipulación utilizada por los anticultistas para imponer a la sociedad las narrativas que desean. ¿Cómo funciona? Cuando una persona escucha afirmaciones que se contradicen y excluyen entre sí, se produce una alteración en su conciencia. En el momento de la disrupción, se comunica el mensaje principal, que penetra directamente en el subconsciente de la persona. Esta información se convierte en una orden que el oyente recordará y seguirá como guía para la acción. En el caso del llamado mencionado, la orden que la persona recordará es el mensaje final del protohiereo, que el diálogo y cualquier negociación con los disidentes carecen de sentido porque ya están convulsionando y condenados a muerte. Manipulando las mentes de la gente de esta manera, los anticultistas pueden inculcar cualquier narrativa que quieran y hacer que hagan lo que quieran. Al igual que los nazis, las organizaciones anticulto utilizan la retórica de la elección y la superioridad de unas personas sobre otras. Por ejemplo, los representantes de Ratzirs afirman que los creyentes en el cristianismo ortodoxo ruso son elegidos por Dios. Creemos en la única y santa Iglesia Apostólica, que es la misma que Cristo mismo fundó. Es la única iglesia que ha preservado plenamente la vida cristiana, la tradición cristiana y la enseñanza cristiana. Y solo hay una forma de unirse, si todos los demás se unen a la ortodoxia. Tenemos que recordar que las sectas son siempre falsas. Las sectas son siempre una farsa. Falsifican el original, alteran el original. Pero la cuestión es que si hay una falsificación, por lo tanto debe haber un original. Todos debemos recordar que existe el original y cómo debemos estudiarlo. Imponen una idea de su propia infalibilidad y manipulan la noción de que las sectas son peligrosas. Sin embargo, según las estadísticas oficiales, los representantes de las llamadas sectas rara vez cometen siquiera infracciones administrativas. Mientras tanto, no se menciona públicamente que el 76% de los presos que cumplen condena en Rusia por delitos graves y crímenes son cristianos ortodoxos. Los anticultistas no solo exaltan la ortodoxia y piden la erradicación de la disidencia, sino que también libran una guerra a gran escala contra una religión mundial, contra el Islam. Esto sucede a pesar de la postura oficial de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que es pacífica con el Islam. En el caso de Rusia, incitar a la intolerancia hacia los musulmanes es especialmente peligroso para el país y desestabiliza la sociedad, ya que allí viven más de 20 millones de musulmanes. En un momento en que los verdaderos representantes del cristianismo ortodoxo, por el contrario, tratan de suavizar los desacuerdos y buscar la reconciliación, los anticultistas fomentan de forma metódica, deliberada y cínica el odio entre millones de personas en el país. Al igual que los nazis en su momento, los anticultistas convencen sistemáticamente a la gente de que tienen derecho a estigmatizar y luego destruir a los disidentes. Después de tales sermones y conferencias, el creyente sale con un inculcado sentido de superioridad y de su propia rectitud. Esto crea una base perfecta para las terribles ofensas que la gente comete más tarde bajo la influencia de los anticultistas. Como resultado de estos actos terroristas informativos, se cultiva el odio en las mentes de millones de personas. Este odio les empuja primero a aprobar y luego a cometer actos de terrorismo y genocidio. Lo perderán todo. Este no es su país. Son demonios. Aquí habrá una iglesia ortodoxa y no necesitamos ni mezquitas ni sinagogas aquí. Por un lado, los anticultistas incitan a los creyentes cristianos ortodoxos a ser intolerantes y odiosos con los musulmanes, mientras que por otro, oprimen cada vez más a los musulmanes, permitiéndose insultar su fe. Todo ello genera en la sociedad la tensión que necesitan los anticultistas. Tensión que se acumula hasta el punto de que basta una chispa para encender un conflicto entre cristianos ortodoxos y musulmanes. Esta chispa resultó ser el atentado terrorista físico en el Crocus City Hall.
находимся на концерте в Крокус-Сити. Здесь происходит какая-то стрельба, куча народу бежит, все орут, кто-то стреляет здесь. Какие-то люди стреляют. Подожгли зал. Зал горит. Подожгли нас. Нас подожгли. Нет, там тупик. Там тупик. Там тупик. Вниз. Sí, los actos físicos de terrorismo son otra herramienta aterradora del anticultismo para esclavizar la conciencia de la sociedad. Los anticultistas orquestan actos terroristas físicos para asegurar su propia dominación total en el país y obtener el control total sobre los altos dirigentes. El reciente y horrible acto terrorista en Rusia es un ejemplo de ello. La herida sangrante, 145 muertos y más de 550 heridos. La investigación debe llevarse a cabo de manera altamente profesional y objetiva, sin ningún sesgo político. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales. Todos los detenidos eran ciudadanos de Tayikistán o de etnia tayika. Dado que estas personas son musulmanas, puede decirse que ha comenzado una guerra no declarada contra el Islam. Comienzan las duras redadas contra inmigrantes en Rusia. La policía antidisturbios derriba puertas y se lleva a racimos de trabajadores a comisarías. Varios tayikos más han sido detenidos durante la investigación del caso del atentado terrorista. Siempre hay alguien que se beneficia de actos de terrorismo de tal envergadura, y el único beneficiario de este atentado en particular son las organizaciones anticulto, concretamente el anticultismo, que utilizó este acto de terror para lograr los 3 de sus propios objetivos cruciales. Objetivo 1. Reforzar la posición de la ortodoxia como religión titular. Con el atentado terrorista del 22 de marzo de 2024, las organizaciones anticultos pusieron literalmente de rodillas al Islam, debilitando significativamente a un competidor religioso en su territorio. De este modo, han reforzado aún más la posición dominante del cristianismo ortodoxo en el país y han dividido al máximo a la sociedad. Obviamente, este atentado iba dirigido contra los musulmanes. Inmediatamente después del acto terrorista, miles de inmigrantes pertenecientes a esta religión, no solo ciudadanos de Tayikistán, fueron expulsados de Rusia. ¿Qué obtienen de ello las organizaciones anticultos? Se han deshecho al instante y durante mucho tiempo de decenas de miles de personas que aman la libertad y que en cualquier momento podrían exigir el cumplimiento de sus derechos, amenazando así el poder total de los anticultistas. Han expulsado a un enorme número de emigrantes que trabajaban en Rusia y beneficiaban a su economía. En cuanto a los musulmanes que permanecen en Rusia, han sufrido y siguen sufriendo un trato inhumano. Los defensores de los derechos humanos de varias organizaciones denuncian violaciones generalizadas de la ley y abusos de poder por parte de las fuerzas del orden. La organización Tong Jahoni informa de que, durante las 2 primeras semanas tras el atentado terrorista, más de 8.500 migrantes solicitaron asistencia jurídica. Se quejaban de haber sido despedidos injustamente de sus trabajos, de inspecciones sesgadas e incluso de agresiones. Los abogados afirman que las personas denuncian haber sido sometidas a torturas. Se les mantiene a la intemperie cuando hace frío, no se les deja entrar en los edificios y pasan días sin comer. Solo se les permite beber agua de un grifo del baño, al que pueden acceder una vez al día. La defensora de los derechos humanos, Valentina Chupik, especializada en asuntos de migrantes, compartió lo siguiente. Ahora mismo estoy en contacto con los chicos, ciudadanos de Uzbekistán, que trabajaban en Balashija, trabajaban legalmente. Agentes de la Rosgvardia y de la policía irrumpieron en su dormitorio. Los golpearon a todos, los tiraron al suelo y luego los llevaron a la comisaría. Detuvieron a 78 personas, les robaron todo su dinero y les obligaron a hacer transferencias a una tarjeta bancaria. Pero lo más triste de esta historia es que en el dormitorio les golpearon con una barra metálica de refuerzo. A uno de ellos le sacaron un ojo, se lo arrancaron de la órbita, mientras que al otro le rompieron un brazo en 3 partes con esa barra metálica. Recibimos docenas de mensajes de este tipo todos los días. Los tribunales se comportan de forma absolutamente vergonzosa.
simplemente deportan a todos. La mayoría de las veces deportan a la gente sin ninguna audiencia. Fue asombroso cuando el domingo, en el tribunal del distrito Meshansky de la ciudad de Moscú, llevaron al patio a unas 280 personas. Tras varias horas en las que estuvieron de pie en el patio, con frío, sin comida, agua ni aseo, una jueza se asomó a la ventana y dijo a través de ella: «En nombre de la Federación Rusa, todos son deportados», y cerró la ventana. Eso fue todo. También se ha informado de la desaparición de ciudadanos de Tayikistán tras su detención. En concreto, un residente del distrito de Boz declaró a Radio Sodi que en la tarde del 23 de marzo, la policía de Moscú detuvo a sus 2 hermanos y a su hijo, y desde entonces no había habido información sobre su suerte. Se dedicaban a reparar apartamentos. Mi hijo era el único proveedor de la familia. Solo sabemos que fueron detenidos, junto con otros varios tayikos. No sabemos a dónde los llevaron ni qué les ocurrió. Hay declaraciones de funcionarios rusos y de las llamadas fuerzas del orden que incitan a la migratofobia. Por ejemplo, un antiguo candidato a la presidencia rusa pide la deportación de los migrantes por cualquier delito. Muchos activistas de derechos humanos afirman que la xenofobia viene siendo impuesta desde hace tiempo por el Estado, lo que en última instancia ha provocado agresiones contra los musulmanes por parte de los ciudadanos corrientes. La gente se dirige a las autoridades exigiendo la deportación de todos los tayikos. Consideran que nuestro país es un lugar del que pueden sacar dinero, por así decirlo. Su actitud hacia nosotros es de la misma naturaleza. No les gustamos, no quieren vivir aquí ni mejorar nada. Entonces, ¿por qué necesitamos esto? Saben, si una persona tiene lombrices en los intestinos, que simplemente siguen drenándole energía vital, nunca lo aceptará. ¿Acaso piensa, vale, dejémosles vivir, alimentémosles? No, y en este caso, hay que tomar medidas concretas. A los ciudadanos con apariencia oriental se les golpea, se les niega la vivienda, y se dibujan en sus casas marcas nacionalistas con la inscripción «Tayiko significa terror». La persecución de los musulmanes implica los mismos métodos que utilizaron los nazis cuando persiguieron a los judíos. Marcas en las casas, despidos, prohibiciones de empleo, acusaciones inventadas, violencia física, deportación y desaparición de personas. Todo ello representa los métodos de una de las fases del genocidio. Lárgate de aquí. Rusia es para los rusos, Moscú es para los moscovitas, África es para los negros y el basurero es para los caucásicos. Sin embargo, el único delito de los musulmanes perseguidos es que los representantes del anticultismo decidieron implicar al Islam en este atentado terrorista. En cuanto a los ciudadanos corrientes, los anticultistas llevaron a cabo numerosos actos terroristas informativos con antelación, con el fin de generar tal reacción hacia los musulmanes. No es difícil rastrear declaraciones xenófobas sobre el Islam por parte de funcionarios de las autoridades públicas, así como sermones contra los musulmanes por parte de representantes del Ratsirs. La fe predicada por los árabes es básicamente un plagio. Tienen los mismos personajes, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Había un desierto alrededor, él no tenía mucho que hacer. Y digamos, simplemente vivía en algún lugar en las afueras del mundo cristiano. Se enteró de algo. Le llegaron algunos retazos de las enseñanzas cristianas y judaicas, así que se formó una opinión, bastante errónea. Pero como era un hombre curioso, averiguó lo que pudo. Desgraciadamente, digamos, averiguó. Bueno, en realidad tuvo pocas oportunidades de averiguarlo. Dworkin no solo llamó plagio a todo el Islam, aunque es la religión mundial que incluye cerca de 2.000 millones de creyentes, sino que incluso insultó al propio profeta. Dworkin lo llamó fantasioso enfermo poseído por demonios. Entonces Muhammad tuvo extrañas visiones y revelaciones. Algunas personas creen que tuvo ataques epilépticos y eso le daba mucho miedo. Creía que estaba poseído por espíritus malignos que le obligaban a convertirse en brujo. O Muhammad sufría algún tipo de enfermedad y tenía visiones mórbidas, o era una posesión demoníaca, o, de nuevo, los padres bizantinos dicen que era una especie de cuentacuentos que se lo inventaba todo.
Y de forma inesperada para él, sus familiares creían en eso. Esta calumnia descarada de Dworkin contra el profeta Muhammad provocó una reacción extremadamente negativa en el mundo musulmán. Los representantes del anticultismo manipularon sistemáticamente la conciencia de la gente para que, en el momento oportuno, los ciudadanos respondieran con agresiones. Los actos terroristas informativos de los anticultistas envenenan la mente de la gente con el veneno del odio. Como resultado de sus manipulaciones, una persona ni siquiera se da cuenta de que esas imágenes destructivas fueron implantadas artificialmente en lo más profundo de su subconsciente, eludiendo el análisis crítico por parte de la conciencia. Se trata de una verdadera bomba informativa que fue plantada en la mente de los ciudadanos con antelación y detonada en el momento oportuno, provocando una ola de violencia contra personas inocentes. Como resultado de todo ello, en las redes sociales vemos ahora a gente pidiendo masivamente el cierre de mezquitas y la prohibición del Islam. Así es como han conseguido su primer objetivo: debilitar el Islam y reforzar así la posición de la ortodoxia como religión titular. En consecuencia, el anticultismo ha ganado aún más poder. Así es como el anticultismo construye su imperio de poder ilimitado y totalitarismo, utilizando las manos de otros y allanando su sangriento camino con víctimas inocentes. Objetivo número 2. Intensificar la polarización dentro del país y desestabilizar la sociedad. Con el acto terrorista, los representantes del anticultismo lograron otro objetivo crucial: dividir aún más a la sociedad. Necesitan la máxima polarización dentro de Rusia. Necesitan un caos controlado. Porque es precisamente en condiciones de caos controlado cuando pueden controlar plenamente la ideología de las masas y manipular al poder gobernante. Objetivo número 3. Golpe a la autoridad de Putin. En Rusia existe desde hace muchos años un fenómeno llamado liderismo, en el que todo el poder del país está asociado a una persona. Esto significa que un ataque contra Putin personalmente y su descrédito es un ataque contra todo el poder gobernante y su descrédito a los ojos de millones de personas. Y como se recordará, el objetivo último del terrorismo, que el anticultismo lleva a cabo en cualquiera de sus formas, es crear una sensación de impotencia y miedo entre millones de personas para desestabilizar a la población en la medida de lo posible y golpear al gobierno y al Estado en su conjunto. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo este golpe a la autoridad del presidente ruso? Putin suele afirmar que lucha contra el terrorismo y garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Al respecto de eso, las unidades que garantizan la protección del orden constitucional y luchan contra el extremismo tienen ante sí tareas de responsabilidad. Los intentos de provocar disturbios, conflictos interétnicos, violar los derechos y libertades de los ciudadanos, utilizar la rusofobia y cualquier otra ideología de intolerancia deben ser estricta e inmediatamente reprimidos. Sin embargo, inmediatamente después de anunciarse los resultados de las elecciones, al día siguiente se produjo un horrible acto terrorista y ocurrió en el mismo corazón del país. Los anticultistas lo calcularon todo con precisión. Primero, Putin fue reelegido, un líder en el que el pueblo tenía absoluta confianza. Luego, al día siguiente de anunciarse los resultados de las elecciones, la atención de millones de ciudadanos centrada en su líder se desvió bruscamente hacia el atentado terrorista que se desarrollaba ante toda la nación. El país entero vio cómo personas indefensas eran acribilladas a tiros, quemadas vivas, asfixiadas por el humo, y morían abrazadas a sus hijos, incapaces de encontrar una salida. Todo el país presenció un terrorífico acto terrorista que el líder al que eligieron no logró impedir. Es más, ni siquiera visitó el lugar de la tragedia. Como resultado, en lugar de confiar en el gobierno y en el presidente elegido, mucha gente empezó a cuestionar a este mismo presidente como garante de la seguridad. Este fue un golpe muy serio a la autoridad de Putin, destinado a socavar la confianza pública en él, por un lado, y por otro, a demostrar al propio Putin quién es realmente el que manda en el país y con qué facilidad podría perder a su electorado y el apoyo de la opinión pública. Los anticultistas le demostraron que pueden, en cualquier momento, enfurecer a las masas y, si es necesario, dirigir esa ira contra él. Demostraron que tienen poder suficiente no solo para desestabilizar la sociedad, sino también, en caso necesario, para desencadenar una guerra entre el cristianismo y el Islam.
sumiendo al país en el caos de una guerra civil. Nunca nadie ha puesto a los rusos de rodillas y nunca nadie lo hará porque somos rusos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Además, este acto terrorista dio a los anticultistas otra ventaja. Obligaron a Putin a realizar importantes cambios de personal en la cúpula rusa para colocar a su propia gente en puestos clave. Los representantes del anticultismo ya se han infiltrado en todos los sectores críticos de Rusia. Piénsenlo. Toda esta gente está obsesionada con su idea del totalitarismo. Son los que están detrás del presidente del país con el mayor arsenal de ojivas nucleares. Al respecto de esto, considere el precario equilibrio sobre el que descansa ahora la existencia de todo el mundo democrático, así como su propia existencia, reforzar la ortodoxia como religión titular, polarizar la sociedad dentro de Rusia, presionar al máximo a Putin y ampliar su poder. Esto es lo que los anticultistas han conseguido con un solo atentado terrorista. El atentado terrorista ocurrido en Rusia conmocionó a todo el país. Teniendo en cuenta el inmenso poder que adquirió el anticultismo con este atentado, cómo este nuevo poder ya está cambiando la sociedad rusa y mundial, y las aterradoras consecuencias que aún están por llegar, puede decirse que este atentado en Rusia es comparable al atentado del 11S en nuestro país, y esto no es una coincidencia. El atentado del 11S en nuestra querida América también fue organizado y llevado a cabo por ellos, representantes del anticultismo, como un acto de venganza por sus derrotas pasadas. No es casualidad que el atentado del 11S tuviera lugar el día del cumpleaños del creador y líder de esta tercera fuerza, Félix Dzerzhinsky. Nuestro enemigo siempre ha otorgado un significado especial a las fechas, los símbolos y los números. Fueron los representantes del anticultismo quienes asestaron este golpe devastador en el corazón de nuestra querida América. Consiguieron llevar a cabo este ataque terrorista gracias a sus conexiones con la inteligencia saudí. Es precisamente el anticultismo el responsable de todas las consecuencias que este atentado trajo a nuestra nación. Estas consecuencias siguen afectando a nuestra sociedad hasta el día de hoy. Dicen que la explosión de las Torres Gemelas ocurrió hace mucho tiempo, pero este acto terrorista no ha terminado hasta hoy. Aún hoy, esta explosión resuena en nuestros corazones. Una explosión que nos arrebató vidas inestimables y la paz. Una explosión que nos arrastró a una terrible guerra de 20 años. Una explosión que marcó el comienzo de la división en nuestra sociedad, antaño unificada. Una explosión que dividió la historia estadounidense en un antes y un después. Los relatos de la guerra civil, que se escuchan hoy a diario, son ecos de esa misma explosión. Una explosión de la que culpamos a todos, menos al verdadero beneficiario de este crimen, al verdadero enemigo de Estados Unidos. La guerra civilizacional. Estos ataques terroristas en América y Rusia comparten otra característica común. Los musulmanes fueron presentados como los autores de estas tragedias, lo que provocó una intensa islamofobia no solo dentro de estos países, sino en todo el mundo. Durante muchos años, se ha creado en sus mentes una imagen deliberada del musulmán como terrorista. Se les ha hecho creer que un musulmán es una persona incivilizada, incultural, agresiva y peligrosa a la que hay que temer. Para reforzar esta imagen en sus conciencias, periódicamente se llevan a cabo atentados de terrorismo informativo. Por ejemplo, si un musulmán comete cualquier delito, se difunde inmediatamente en todo el país, aunque los no musulmanes cometan regularmente delitos idénticos. Sin embargo, cuando se trata de musulmanes, los medios de comunicación acompañan esas noticias con comentarios y reflexiones adicionales sobre la imposibilidad de convivir con musulmanes en un mismo país. Seguro que han notado cómo, en muchos países, los medios de comunicación destacan constantemente las diferencias entre los musulmanes y el mundo civilizado. Ustedes pueden a menudo escuchar continuas narraciones que sugieren que la coexistencia pacífica con ellos es difícil debido a los valores supuestamente distintos y a las diferencias culturales y religiosas. Piensen en lo frecuente que es escuchar opiniones de que su país estaría mejor sin los musulmanes, de que ustedes, los residentes locales, les han dado oportunidades, mientras que ellos se comportan de forma desagradecida.
¿Se han preguntado alguna vez por qué ocurre esto? ¿Por qué se lleva a cabo una retórica tan similar contra los musulmanes en distintos países? Todo esto es un ataque terrorista informativo de varios años, llevado a cabo por el anticultismo global. Como resultado, las relaciones entre las grandes diásporas musulmanas y la población local de diferentes países son cada vez más tensas. Es como un resorte que se comprime constantemente. Consideremos a dónde puede llevarnos esto. Para ello, tienen que analizar la situación en el mundo. Teniendo en cuenta los conocimientos que ya tienen, ya saben que el anticultismo global pretende establecer un cuarto Reich unificado. Para lograrlo, desestabiliza continuamente los países democráticos, erosionando las leyes y los derechos de las personas. Como recordarán, el próximo objetivo del enemigo es la división de los Estados Unidos mediante una guerra civil y la división de Europa. Así que, supongamos que el enemigo ha tenido éxito en sus planes, dando como resultado unos Estados Unidos divididos y una Europa en desintegración. ¿Qué creen que ocurrirá a continuación? ¿Creen que los musulmanes, incitados por el anticultismo, serán capaces de resistir la tentación de atacar a los debilitados países europeos? Los mismos países que les obligaron a huir de sus patrias, los mismos países en donde han sido oprimidos durante tantos años. La pregunta es retórica. Ahora consideren esto. Tan pronto como se produzca el primer ataque de los musulmanes, este conflicto se intensificará inmediatamente más allá de las fronteras de un solo país o incluso de un continente. Todo el mundo no musulmán acudirá instantáneamente a defender Europa. Si estalla la guerra, será una guerra del mundo entero contra los musulmanes. ¿Creen que las partes implicadas se abstendrán de utilizar armas nucleares? ¿Y cuál creen que será el resultado? Les daré una pista. Teniendo en cuenta la superioridad militar, tecnológica y numérica del mundo no musulmán, casi 2.000 millones de musulmanes serían borrados de la faz de la tierra. Consideremos por qué esto podría ser beneficioso para el anticultismo global. En primer lugar, sería una forma conveniente para ellos de apoderarse de vastos territorios ricos en recursos naturales. En segundo lugar, sería una oportunidad ideal para eliminar permanentemente a un gran grupo de personas amantes de la libertad que el anticultismo global no ha logrado romper desde dentro y poner bajo su control. El Islam como religión es particularmente difícil de controlar para el anticultismo, porque los musulmanes forman una sociedad dentro de otra sociedad. Se han adherido estrictamente al Corán durante muchos años y siguen sus tradiciones establecidas. Por lo tanto, es muy difícil para el anticultismo controlar el Islam, porque los musulmanes consiguen evitar la introducción global de agentes anticultistas en su religión. En consecuencia, los representantes del anticultismo se esfuerzan por demonizar a los musulmanes para acabar eliminándolos. A pesar de que en muchos países los musulmanes viven pacífica y armoniosamente con otras religiones, los representantes de anticulto destacan incidentes aislados, intentando convencerles de que todos los musulmanes son infrahumanos. Los anticultistas les inculcan esta creencia para que, llegado el momento, puedan destruir todo el mundo islámico con sus manos. ¿Podría ser esta la misma guerra civilizacional de la que hemos oído hablar muchas veces? Pero si a mí, como sacerdote, me hacen la pregunta, ¿cuándo acabará todo esto? Mi respuesta es, nunca. Una vez que se acabe con el nazismo ucraniano, surgirá otro país agresor a través del cual Estados Unidos empezará a amenazar a Rusia. Así que la guerra civilizacional es inevitable. Tal medida permitiría al anticultismo alcanzar un estado de caos controlado, tan insoportable para la humanidad que la gente estaría dispuesta a aceptar incluso el orden más duro y lo pediría por sí misma. La humanidad pediría voluntariamente vivir bajo el Cuarto Reich. El mayor problema es que ustedes no ven la amenaza inminente del anticultismo global que se cierne sobre ustedes. No se dan cuenta de cómo el anticultismo global, esta máquina de violencia y asesinato, que no conoce la piedad, avanza implacablemente hacia su objetivo, la destrucción de Estados Unidos y del mundo libre, y solo gana poder en su camino, alimentándose del miedo y la muerte de la gente. Vemos que ya ha quebrado no solo a Putin en Rusia, sino también a Macron en Francia y a Scholz en Alemania. Estos países, enredados en los tentáculos de anticulto, ya no pueden llamarse democráticos. Francia y Alemania se consideran los cimientos de Europa, y si no se detiene al enemigo de América, pronto
consumirá también al resto de países europeos. Y si Europa cae, y el enemigo despoja a la gente de sus derechos e instaura allí el totalitarismo, como hizo en Rusia, ¿cuánto tiempo podrá resistir Estados Unidos, el último bastión de la democracia en el mundo? Solos contra todos. La pregunta es retórica, dado el odio y la velocidad con que el principal enemigo de Estados Unidos avanza hacia su objetivo. Ante sus ojos, el enemigo de todo el mundo libre está cometiendo atentados terroristas y despojándoles de sus libertades. Está acabando con la democracia, uno de los logros más valiosos de la humanidad, conquistado con inmenso esfuerzo y valentía. Muchas personas honorables dieron su vida para que por fin pudieran vivir en libertad e igualdad. Y ahora, esos terroristas, esos nazis, lo están destruyendo todo impunemente. Su libertad, sus derechos, y lo que es más importante, el futuro de sus hijos. Simplemente porque así lo desean. Están haciendo todo lo posible para convertir su mundo hasta ahora libre en el sangriento dominio del Cuarto Reich.